Hola amigos, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otra capacitación más realizada por CIDER Perú. Agradecemos a todos los que están ya en las redes, siguiéndonos. Hoy hablaremos sobre lectura de planos estructurales 1. Soy Roland Rodríguez, quien estará acompañando durante toda la transmisión, la capacitación virtual que se va a presentar hoy día. También quería mencionarles algo importante que nos han venido consultando estas últimas semanas sobre los contenidos o las capacitaciones que estamos realizando se encuentran eh, de fácil acceso en nuestra página, que es www.construye.com con acerociberperú.pe. Vamos a ingresar en una sección de aprende, luego ingresamos un perfil, le damos continuar, registramos nuestros datos. Yo voy a estar haciendo la presentación al final, pero para ir más o menos informándoles a todos ustedes. Y vamos a obtener los descargables. En este caso, todas nuestras capacitaciones eh, se encuentran dentro de la página en donde ustedes pueden acceder y descargarlos semana a semana. Bueno, sin más preámbulos, el desarrollo de lectura de planos estructurales lo realizará la ingeniera Susan, en la cual le damos la bienvenida. Adelante, Susan. Gracias, Roland. Gracias. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Quiero agradecer a todos por la acogida y participación en nuestras capacitaciones. El día de hoy continuaré brindando la capacitación en lectura de planos, esta vez en la especialidad de estructuras. Quiero comentarles que como la especialidad de estructuras es un tema muy amplio e importante para nuestro sector, no podremos abarcar todos los elementos en una sola presentación, por lo que estamos considerando que esta capacitación se va a dividir en 2 sesiones. Espero que los conceptos a brindar sean de gran ayuda, porque nuestra intención es poder compartir nuestros conocimientos con la mayor cantidad de constructores, para que de esta forma podamos contribuir a mejorar nuestra construcción local, regional y nacional. A continuación voy a mostrar la agenda que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Como siempre, una breve introducción a los planos estructurales. Continuaremos con el contenido de los planos. Aquí queremos reforzar brevemente los conceptos brindados en la capacitación anterior, en vista que todos los planos tienen el mismo contenido de información. Seguiremos con las abreviaturas que más utilizamos en esta especialidad de estructuras y que se verán reflejadas en los planos de los elementos que vamos a revisar. Continuaremos revisando a detalle los planos de estructuras. Aquí queremos detallar cada uno de los elementos principales, así como las características más importantes y a tener en cuenta. Y brindaremos unas conclusiones breves a modo de cierre de nuestra capacitación. Empezaremos como introducción mencionando lo que ya habíamos comentado anteriormente. Un proyecto tipo vivienda surge por la necesidad de una persona de tener un lugar donde vivir junto a su familia y por una gran cantidad de tiempo. Por ello, para esta persona le va a significar una fuerte inversión económica y buscando que este proyecto le ofrezca seguridad y tranquilidad al habitarlo, buscará a los especialistas que se harán cargo del diseño y de la ejecución. Debemos tener en cuenta que todo proyecto se inicia con los planos de arquitectura, que es la etapa en la que se busca cumplir con todas las necesidades del dueño de la vivienda. Ya con estos planos de arquitectura definidos, recién procederemos a diseñar los elementos estructurales y toda la información correspondiente a estos se va a colocar en los planos de estructuras. Como constructores, debemos conocer todos estos detalles del plano de estructuras para tener claras las características de los diferentes elementos que vamos a construir y que el proyectista nos quiere comunicar.
Debemos saber que los elementos estructurales son los responsables de brindarnos la seguridad de tener una edificación en pie o con mínimos daños frente a cargas, frente a terremotos, a vientos tal vez en ciertas zonas y en general a cualquier otro fenómeno que se pueda presentar. Por lo que es importante que las estructuras sean diseñadas correctamente y es responsabilidad nuestra de los constructores leer e interpretar correctamente esos planos de estructuras para que el diseño se construya tal cual se diseñó. Ya comentamos que los planos de una obra contienen información con respecto a la construcción que se va a realizar, la cual está representada con símbolos y gráficos, que se deben interpretar correctamente para poder llevar a cabo la obra. A esta información llamaremos el contenido del plano y podemos resumir en lo siguiente. El membrete, que es el elemento en el que se expresan todas las referencias de los planos y del proyecto y del proyectista. Puede estar ubicado en la parte inferior o al costado derecho y en este se va a mostrar un resumen de las consideraciones del proyecto que veremos más adelante. El tipo de plano es el código del plano que nos va a ayudar a identificar la especialidad del plano, ¿no? A través de la primera letra asignada. En este caso que ya estamos trabajando en estructuras, los planos van a empezar con la inicial E de estructuras. La escala va a representar igual los tamaños proporcionales del dibujo frente a la realidad y los ejes van a ser las rectas imaginarias que nos van a servir de gran ayuda para ubicar los elementos en el plano y durante el trazado en obra, ¿no? Hay ejes que ya habíamos comentado que están resaltados. Las cotas también son dimensiones reales entre un extremo y otro. También va a ser de vital importancia durante el trazado en obra. Quiero comentar que los planos estructurales o planos de estructuras deben contener las especificaciones técnicas de los materiales a considerar. De igual forma, nos van a mostrar las dimensiones o geometría que se debe considerar para estos, así como los principales detalles del acero a considerar durante la habilitación e instalación en obra. En esta presentación queremos mostrar el detalle de los principales elementos estructurales que vamos a encontrar en nuestra vivienda, como las cimentaciones, columnas, muros o placas, losas, vigas y escaleras, porque son los más representativos en una construcción. Como ya sabemos, los planos de estructuras son una representación gráfica de elementos estructurales que siguen ciertas normas para sus dibujos e interpretación. Existen ciertos códigos con los que trabajamos y hacemos nuestros planos para después trabajar en obra. Así nos guiamos para construir en la obra y hacer nuestros planes generales y nuestros detalles, ¿no? Como este. Al igual que en cualquier especialidad, en los planos de estructuras vamos a encontrar algunas abreviaturas que nos van a ayudar a resumir algunos comentarios para no cargar nuestro plano. Las abreviaturas más utilizadas para la etapa de nivelación, que son importantes para comenzar a construir, son las siguientes. El nivel de piso terminado o NPT, que es este de acá. Este nivel corresponde al nivel de piso terminado, es decir, es el piso acabado de la vivienda. Este nivel lo encontramos en los planos de arquitectura. Otro nivel es el nivel de falso piso. Este nivel corresponde al más 00 y tiene una diferencia de 5 centímetros con el nivel de piso terminado. Esto para poder darle el acabado final al piso. Esos 5 centímetros de diferencia serán el contrapiso. Ahora, con este nivel, yo puedo relacionar los niveles de arquitectura con este detalle de estructuras.
Nosotros habíamos visto que en el plano de arquitectura vamos a encontrar el nivel de piso terminado. Y ya en este plano de estructuras, este nivel va a ser nuestro nivel de referencia. También vamos a encontrar el nivel del terreno natural, que es hasta donde llegará nuestro terreno. El nivel de fondo de cimentación o de fondo de zapata es en función al tipo de cimentación que colocaré, ¿no? Hasta dónde va a llegar esa cimentación. Y también otro detalle que podemos observar es la presencia de una subbase o falsa zapata, cuyo nivel de fondo de falsa zapata se representa con NFFZ. Cuando el terreno sobre el cual se va a construir nuestra vivienda tiene desniveles y fuertes pendientes, se deben trazar los niveles de piso según lo indicado en el proyecto. En estos casos se debe marcar estos niveles en ciertas zonas de nuestro terreno para poder servir de guía durante la construcción. Generalmente esto lo hacemos siempre apoyados de nuestro topógrafo. Quiero comentarles que por norma se detalla que los planos estructurales deben contener especificaciones técnicas, planos de cimentación, así como de los principales elementos estructurales como columnas, subplacas, muros, vigas, planos de techo, donde encontraremos los detalles de los diferentes tipos de losas. También se deben mostrar planos de los elementos estructurales especiales, ¿no? Considerados como escaleras, cisterna, tanques elevados, de ser el caso. Aquí quiero empezar explicando brevemente los principales conceptos que se colocan en los planos de especificaciones técnicas. Por ejemplo, se busca comunicar la calidad de los materiales, consideraciones de diseño, así como recubrimientos, los parámetros sismo resistentes considerados y todo aquello que el especialista nos quiera transmitir y comunicar. Se ha considerado, por ejemplo, aquí podemos apreciar un concreto simple, ¿no? Con un falso cimiento. Este debe tener una relación cemento-hormigón de 1 a 10, es decir, que por cada unidad de cemento hay 10 unidades de hormigón. En el Perú se le llama hormigón a la mezcla de arena y piedra. Además nos dice el concreto ciclopio debe tener 30% en volumen de piedra grande. Además, la relación anterior debe tener una resistencia, ¿no? De aproximadamente 100 kilogramos cada centímetro cuadrado. El falso cimiento que nos indica ya tendrá una altura establecida. Esto lo veremos más adelante. En cuanto a la calidad del concreto armado, este se define también mediante la resistencia a la compresión. Es el FC, que para todos los concretos nos está mostrando que nos indica 280, ¿no? En la mayoría de los elementos. A excepción, por ejemplo, aquí de los elementos verticales, ¿no? Que nos indica que va a ser 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Este valor significa cuánto resiste cada centímetro de cuadrado de concreto de cada uno de estos elementos estructurales. Y luego podemos verificar esta resistencia a través de las probetas de laboratorio. Recalco que este valor significa que cada centímetro cuadrado del concreto resiste como máximo este esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, aquí 280. Con este dato es que yo controlo la calidad del concreto que se produce en obra. Esto a través de la rotura de las probetas en el laboratorio. Para el caso del acero, me indica considerar el acero A615 de grado 60. La calidad se controla mediante el límite de fluencia, el FY, que tiene un valor de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto significa que como máximo el acero resiste este valor antes de deformarse permanentemente.
Y esto se comprueba también con ensayos de tracción realizados en laboratorio. Como se aprecia también, podemos encontrar algunas especificaciones técnicas de la albañilería, como la resistencia del ladrillo, el FM. En este caso, el ladrillo me indica que es de tipo 5. En el Perú, perdón, de tipo 4. En el Perú existen 5 tipos de ladrillos. Y también nos indica la resistencia del muro, ¿no? El FB. También nos podría indicar las dimensiones mínimas del ladrillo o el porcentaje máximo de vacíos. A veces eso lo consideran en otras especificaciones. En cuanto al tipo de mortero, en el Perú se clasifican en 3 tipos. En este caso nos indica utilizar una relación de cemento 1:4. En algunos casos también nos pueden indicar el espesor de la junta de mortero, que es la distancia entre las hiladas de los ladrillos. En este caso, bueno, no nos está detallando. En las especificaciones técnicas también podemos observar algunas consideraciones de diseño como cargas muertas, sobrecargas y recubrimientos. Por ejemplo, las cargas muertas representan el peso de los acabados que va a soportar nuestra estructura. Estos pesos siempre van a estar presentes. Aquí nos está detallando prácticamente pesos de piso y de techo. Las sobrecargas representan el peso no permanente como el mobiliario y las personas. Estos datos son importantes porque no puedo utilizar la estructura para una finalidad distinta a la que fue diseñada. Por ejemplo, estos valores son para una vivienda y no podría utilizar la vivienda como un almacén industrial con una gran cantidad de equipos pesados dentro de ella, porque estaría soportando una mayor sobrecarga, lo que estaría generando mayores deformaciones en la estructura. Y frente a un sismo, pondría en riesgo a todas las personas que se encuentren dentro de la estructura para una finalidad otro ítem importante es el de los recubrimientos. Por ejemplo, los recubrimientos será la separación entre el acero y la cara extrema del concreto, con una gran cantidad de este valor de E dentro de ella. Como por ejemplo, en esta sección, esta separación es el recubrimiento en la estructura. Y frente a un sismo, ¿no? Y se mide desde el extremo del acero que se encuentra más externo, en este caso el estribo. Otro ítem importante a la cara del concreto. Este recubrimiento tiene como finalidad el proteger al acero de la corrosión u otros factores. Como podemos apreciar, como por ejemplo en el cuadro, en esta sección, el elemento estructural que se encuentra en contacto con el terreno tiene mayor recubrimiento, ¿no? Y se mide porque queremos proteger al acero. Con respecto a los recubrimientos más utilizados en muros, placas, columnas y vigas, generalmente se muestra aquí se trabaja con 4 centímetros. Y para lo que son losas y aligerados, estamos trabajando con 2 centímetros. Estos datos los obtenemos de la norma. Generalmente todos los proyectos utilizan el dato mínimo que nos está dando la norma, ¿no? Aquí quisiera hacerles, por ejemplo, una pregunta, a ver qué opinan ustedes. ¿Se puede considerar un recubrimiento menor al que me indica esta especificación? Por ejemplo, ¿puedo yo considerar un recubrimiento de 2 centímetros para mis columnas? ¿Qué opinan, amigos? Esperaría sus comentarios para poder brindarles tal vez la respuesta al final y comparar sus respuestas. A ver qué opinan. Voy a estar comentando al final de la presentación. Aquí quisiera hacerles, por ejemplo, una pregunta. A ver qué opinan ustedes. ¿Se puede considerar un
Bueno, amigos, vamos a continuar. Al parecer se escuchaba un eco, ya el soporte técnico me indica que ya lo ha solucionado. Las disculpas del caso. Entonces aquí vamos a hablar sobre los parámetros sismo resistentes, que encontramos también información en nuestras especificaciones técnicas. Comentar que una forma de representar el efecto del sismo sobre nuestra edificación es estimando una fuerza sísmica. Por ejemplo, amigos, una fuerza que actuaría en la base de nuestra edificación, ¿no? Y que después esa fuerza se traslada a los diferentes niveles, o las diferentes losas de piso, generándole desplazamientos. Que encontramos Entonces, el objetivo principal de este cálculo es obtener esa fuerza cortante o V, el efecto del que también lo detallan sobre las nuestra especificaciones edificación, técnicas, nos mandan toda esta una información, fuerza sísmica. ¿no? Para que Por podamos, ejemplo, vamos a como una objetivo, fuerza obtener que los actuaría en la base de desplazamientos. nuestra El valor de edificación, esta fuerza y que cortante después se estima esa mediante la fuerza siguiente se fórmula, traslada a los donde diferentes V niveles. será Vamos a igual a la calcular multiplicación de una serie de generándole factores desplazamientos, dividido que entre un encontramos factor también R y el multiplicado objetivo luego por el principal peso de de este cálculo toda es nuestra obtener estructura. esa fuerza cortante. También o una observamos en este cuadro una serie de parámetros que nos va a indicar la norma. Todos estos valores y parámetros se obtienen de la norma, ¿no? Y están relacionados con todo el efecto sísmico en nuestra edificación. Entonces, para entender mejor cada parámetro, los voy a explicar brevemente. Como sabemos, no todos los lugares tienen la misma ocurrencia de sismo. Por eso se divide el territorio nacional en 4 zonas, como podemos ver en la figura. Cada zona tiene un valor distinto de Z, que es el primer factor, o llamado también el valor o factor de zona, ¿no? Que va desde 0,1 hasta 0,45, como podemos ver en la tabla. Como nuestro proyecto analizar, estimamos que se encuentra en la zona de Lima, más pegada a esta zona, entonces ¿no? Le correspondería una zona 3, ¿no? Y el factor Z para este caso sería el de 0,45. Esto porque hay una gran probabilidad de que ocurra un sismo de gran intensidad. Entonces, si este mismo proyecto yo lo construyo en una zona alejada, digamos en una zona 1, el diseño, acá quiero que me entiendan que el diseño estructural sería totalmente distinto, ¿no? Por más que la arquitectura o mi proyecto sea el mismo. La arquitectura puede ser la misma, pero ya las configuraciones estructurales van a ser completamente diferentes entre un proyecto ubicado en una zona 1 y una zona 3 o 4. El factor U o factor de categoría representa la importancia de la edificación y tiene valores en la norma que van desde 1 hasta 1,5, como podemos ver en la tabla, siendo las de categoría esencial las que tienen el valor más alto, como por ejemplo, una categoría esencial es un hospital. ¿Por qué se dice esencial? Porque son aquellas edificaciones que nunca deberían fallar ante la ocurrencia de un sismo, por lo que se amplifica la fuerza del sismo en este tipo de edificaciones para poder darle mayor seguridad. Como muestra, como en nuestro caso, nuestra edificación es una vivienda, la norma nos dice que es una categoría C, ¿no? Entonces le asigna un valor, por ejemplo, de 1. El parámetro C, que es el tercer parámetro que tenemos, o el coeficiente de amplificación sísmica, se calcula mediante una fórmula y prácticamente restringe el valor hasta 2,5, ¿no? Como se aprecia acá. El siguiente factor a analizar es el S del suelo, ¿no? Que tiene valores desde 1 hasta 1,4, como vemos en la tabla. A los suelos más flexibles se les castiga con una amplificación mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque son menos estables. El terreno del proyecto, por ejemplo, puede ser un S2 o un S3, ¿no? Va a depender de lo que nos indique nuestro proyectista. También tenemos un factor de reducción, el R,
que a diferencia de los demás factores, divide en la fórmula, ¿no? Y este valor de reducción dependerá del sistema estructural de nuestra edificación. Por ejemplo, en el Perú, los 3 sistemas de construcción que más utilizamos son el de muro portante, el del sistema porticado y el del sistema mixto. Entonces, en el primero, que es el muro portante, es el peso de las losas descansan sobre nuestras vigas y estas, a su vez, sobre los muros, que están confinados entre columnas, ¿no? Y estos transmiten los pesos a la cimentación y a través de la cimentación al suelo, ¿no? Ese es nuestro sistema muro portante. Nuestro sistema, el otro sistema es el aporticado, ¿no? Es cuando el peso de las losas descansan en las vigas y estas, a su vez, sobre las columnas, ya no los muros, sino sobre las columnas, que transmiten el peso de toda la estructura a las zapatas y estas finalmente transmitirán esa fuerza a nuestro terreno. Ese es el segundo sistema. Y el tercer sistema es un sistema mixto, ¿no? Que sería la combinación de los 2 anteriores, que también podemos apreciar, hay proyectos de este tipo, ¿no? Con todos estos parámetros ya definidos, ya hemos entendido cómo se genera cada parámetro, ¿no? Se puede obtener esa fuerza sísmica con ayuda de algunos programas, ¿no? Y que nos puedan, al final esta fuerza nos ayuda a obtener los desplazamientos, que es lo que queremos saber, ¿no? Y estos desplazamientos van a representar cuánto se ha movido en total nuestra edificación. Entonces, es muy, muy importante conocer esos conceptos. Aquí quiero mostrar que las condiciones de cimentación es un resumen del estudio de suelos, que es un documento también elaborado por otro especialista. Para este estudio se pueden realizar las calicatas calicatas o cortes en el terreno para poder realizar los ensayos con algunas muestras, hacen esas aberturas o calicatas en el terreno para sacar muestras de la tierra. Con este material, el especialista hace una serie de cálculos, análisis en laboratorio y determina las principales conclusiones de su estudio, los cuales nos detalla en este cuadro. Nos va a indicar el tipo de cimentación que debo utilizar, por ejemplo, aquí me indica zapata aislada. En este caso, bueno, zapata aislada y cimentación corrida nos indica, ¿no? Nos va a indicar una serie de parámetros de cimentación también, ¿no? Como la profundidad a la cual yo debo cimentar, qué carga tiene la carga admisible o es la capacidad que tiene mi terreno de soportar esa carga. También me va a indicar el ancho de mi cimentación, qué tipo de concreto, ¿no? Quiero explicar que, no sé si se me entendió, pero la capacidad portante del terreno representa la máxima carga que puede soportar nuestro suelo antes de fallar. Como se aprecia, es un valor mucho, mucho menor a la resistencia del concreto. Por esta razón, las estructuras que están en contacto con el terreno tienen un área mucho mayor. El proyectista también nos va a indicar los reglamentos y normas que utilizó para diseñar esta edificación. Como se encuentra en territorio peruano, todas las normas son de nuestro país y las normas se encuentran accesibles en Internet. Como podemos observar, estos son todos los datos que están presentes en el cuadro de especificaciones técnicas. Además, hay otros cuadros que vamos a revisar a continuación, entre ellos el cuadro de detalles estructurales. Aquí queremos mostrar algunos de los principales detalles que vamos a encontrar en los planos. Por ejemplo, todo lo correspondiente a ganchos de estribos, de grapas. Y antes de continuar, quiero hacerles una siguiente pregunta, ¿no? A ver si también les pasó a ustedes durante el desarrollo de sus proyectos, ¿no?
A ver, si en mi plano de especificaciones me indica una medida de gancho de estribo para 3/8 de, digamos, 13 centímetros, como en este caso, pero veo que en un detalle de un plano de desarrollo de vigas, por ejemplo, me muestra que el gancho de 3/8 se está acotando como 15 centímetros. ¿Qué medida debo considerar? ¿No? ¿Lo que indica la especificación o lo que indica el detalle de viga? ¿Qué opinan? A ver, espero que coloquen sus comentarios para poder saber quiénes han tenido este problema en obra. La respuesta igual se las comentaré terminando la presentación. Además, comentarles que esta es una incompatibilidad que se presenta o una pregunta que nos ha pasado muchas veces en obra, ¿no? Entonces, por eso quisiera escuchar vuestra opinión. Vamos a continuar revisando nuestros detalles. Aquí mostramos algunas dimensiones para gancho de estribo y grapas, ¿no? Que se pueden colocar en las especificaciones de un proyecto. Cuando encontremos esto en nuestro plano, esta será nuestra guía, ¿no? No deberíamos considerar tampoco menor a esa dimensión. Aquí nos muestra exactamente en el cuadro, ¿no? El valor de A, ¿no? Que sería toda la longitud, y el valor de R nos indica que va a ser el radio de doblado, ¿no? Siempre en todas las especificaciones vamos a encontrar estos valores. Y similar a, en este caso, en esta grapa, ¿no? Me indica, debería considerar esta pata como 7 centímetros. Aquí podemos apreciar ya algunos detalles a considerar para ganchos de 90 grados en los diferentes tipos de vigas que vayamos a tener en mi proyecto, según su peralte, por ejemplo, ¿no? Porque claro, para este caso de una viga chata, ¿no? De aproximadamente 20 centímetros de altura, si el detalle del refuerzo me indicara que fuera de 5/8 o mayor, no voy a poder colocar un gancho mayor de 15 centímetros, ¿no? Mi losa es 20, no me quedaría, porque no va a entrar esa pata, ¿no? Y generaré un gran problema en obra si lo habilité así, ¿no? Entonces aquí ya me restringe, me indica qué medida debo considerar en caso yo tenga una viga chata. Igual en el otro caso, ¿no? En que tengo vigas de peralte mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de, no sé, un peralte de 1 metro o mayor, si para mi fierro, digamos, el refuerzo de mi viga es de 1 pulgada, ¿no? El gancho estándar para 1 pulgada es de 40, yo tengo acá 1 metro, nunca voy a llegar a generar este traslape entre patas, ¿no? Y es lo que deberíamos buscar, ¿no? Entonces mis patas van a quedar muy, muy chicas, no se va a generar esa unión del acero. Entonces yo debería a cada extremo darle la longitud que me indica este detalle, ¿no? Por ejemplo, prácticamente es 10 centímetros a 15 menos de mi peralte, ¿no? Aquí, por ejemplo, el peralte está considerado como H, ¿no? H va a ser la altura de mi viga. Para alturas menores a 50, a .50, yo debería considerar estas dimensiones, ¿no? Y similar acá, para peraltes o alturas de viga mayores a 50, debo considerar en función a la altura de la viga, debo considerar esa longitud de la pata. Aquí podemos apreciar que hay medidas de ganchos, o comúnmente llamados patas, que están establecidos en la norma en función al tipo de gancho, ¿no? Gancho estándar, como lo mostramos aquí en la figura, va a ser aquel que va a ayudar a la adherencia del elemento en otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, la viga que ancla en la columna. Entonces, para generar esa longitud adecuada que me asegure esa adherencia, tengo que cumplir una longitud mayor, pero no puedo sacar mi fierro fuera de la columna. Entonces, tendré que doblar
y generar ese gancho, ¿no? En este caso con un doblez de 90 grados. 90 grados porque la barra está formando un ángulo de 90 grados entre sí, entre sus caras, ¿no? La norma me indica, por ejemplo, que en este caso debo considerar 16 veces el diámetro de la barra que doblo, ¿no? Que para nosotros hemos calculado para cada diámetro, ¿no? Y estamos mostrando la longitud de gancho estándar para el caso de 90 para cada uno de esos diámetros, para que lo puedan usar de referencia. Similar, mostramos en esta imagen. Aquí los ganchos son a 180 grados. Entonces, este gancho lo podemos representar como una U, ¿no? Porque la barra da la vuelta y genera como una U, ¿no? Al extremo. La norma que me indica para este caso, ¿no? Yo debo considerar que mi diámetro de la barra, ¿no? Debo considerar que esa longitud vaya a ser esta que tengo acá resaltada, sea 8 veces el diámetro de la barra. Entonces, si yo doblara una barra de 3 octavos, esa mi longitud tendría que ser 10 centímetros. Si yo doblara una barra de 1 pulgada, esa longitud tendría que ser mínimo 25 centímetros. Tener en cuenta que lo que nos indica la norma son longitudes mínimas. Al igual, tengo este caso, es un cuadro donde mostramos ya los ganchos a 135 grados, ¿no? Porque la barra continúa doblando, no es ni 90, no es ni 180, ¿no? Genera un ángulo, aquí vemos, de 135 grados, ¿no? Que es el conocido gancho de estribo, ¿no? Esa longitud me indica la norma que tiene que ser 10 veces el diámetro de la barra, ¿no? Aquí nosotros ya hemos hecho la sumatoria al igual que en los casos anteriores, ¿no? Y esa longitud de 10 veces el diámetro de la barra, para, si yo tengo un estribo de 3 octavos, me va a salir un gancho de 10 centímetros, ¿no? Y si mi estribo es de 5 octavos, esa longitud me está saliendo en 16 centímetros, ¿no? Aquí ya hemos calculado para cada diámetro más utilizado, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas son las dimensiones mínimas que me indica la norma para cada diámetro, por lo que debemos evitar colocar dimensiones menores, salvo lo considere el especialista, ¿no? El estructural. Ya con estos detalles hemos terminado lo correspondiente a los principales conceptos e información que vamos a encontrar en los planos de las especificaciones técnicas. A continuación ya empezaremos a detallar algunos conceptos a considerar para cada elemento estructural. Por ejemplo, aquí quiero que recordemos que las cimentaciones son partes de la estructura y que nos ayudan a transmitir las cargas y pesos de toda la edificación al terreno, ¿no? Y pueden ser zapatas conectadas con vigas, vigas de cimentación, ¿no? Zapatas aisladas y también cimientos corridos. Aquí queremos mostrar una planta de cimentación común donde vamos a revisar los elementos estructurales iniciales, como en este caso las zapatas, ¿no? Para poder iniciar con mi trazado en obra, primero debo verificar que mis planos de planta de cimentación coincidan con mis planos de planta de arquitectura, que es lo que casi siempre nos ocurre cuando vamos a empezar un proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo mi plano de arquitectura. Entonces, yo debo verificar que mis planos, mis ejes coincidan, ¿no? Tanto el de arquitectura como el de estructura. Entonces, casi siempre ocurre que puede que algunos ejes en mi planta de cimentación no coincidan con los ejes de mis planos de arquitectura. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Y aquí les suelto la siguiente pregunta, ¿no? Que es, en este caso, por ejemplo, ¿qué ejes yo debería considerar? ¿Lo que indica mi plano de cimentación o lo que indica mi plano de arquitectura? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen ustedes que prevalece? ¿No? O cómo yo puedo solucionar ese problema si me encuentro en obra, ¿no? Y veo que ya estoy avanzando, ya estoy por excavar, pero verifico, ¿no? Que mi plano de estructuras no coincide
en ubicación de ejes con mi plano de arquitectura. ¿Qué podemos hacer? Por favor, espero que comenten para luego también analizar sus respuestas y poder brindarles cuál sería el procedimiento que deberíamos tomar. Entonces, aquí continuaremos con la lectura de un plano de la zapata, asumiendo que, claro, ya hemos verificado los ejes y todo coincide, ¿no? Que es un plano perfecto. En las zapatas había comentado que tienen la finalidad de transmitir las cargas de nuestra edificación al terreno. Entonces, aquí en el plano de zapatas, nosotros vamos a encontrar detalles de refuerzo, dimensiones y niveles de nuestros elementos, ¿no? Estas zapatas son la base de las columnas y placas. Por ejemplo, para esta zapata vemos sus dimensiones, su altura, ¿no? El nivel de fondo de zapata. También podemos observar los aceros en las direcciones X y Y del plano, los cuales en este caso son de 3 cuartos, y están espaciados, ¿no? Este arroba me indica que está espaciado cada 20 centímetros. Y van formando una malla de acero. En el dibujo aquí aprecio que tienen ganchos, ¿no? Y esto yo lo voy a representar, me ayuda la planta con la sección. Entonces yo debería ver lo mismo que veo en mi planta, veo en mi sección, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que tengo un fierro inferior y un fierro superior. Igual forma, tengo un fierro inferior y uno superior en ambos sentidos, ¿no? Entonces este sería mi inferior y este mi superior. Y en el otro sentido, este sería mi inferior y este sería mi superior. Y como se aprecia en la figura, solamente tendría la pata, ¿no? O el gancho en el refuerzo superior, ¿no? Aquí en la parte inferior no veo ninguna pata. Aquí en el detalle tampoco me muestra, ¿no? Aquí también, como comenté, la zapata va a ser el inicio de mi columna, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener que mi columna, el acero de mi columna va a anclar en mi zapata, ¿no? Con estos ganchos, con estas patitas, ¿no? Y yo debería siempre considerar unos estribos espaciados aproximadamente cada 20 centímetros, más o menos, para que pueda ayudarme en el proceso constructivo a la hora de armar yo mi columna, ¿no? Por ejemplo, aquí sí me guía, me indica que esté en cada 15. En el caso que no me indique, lo puedo consultar o debería considerar ¿no? Como les comentaba, unos 2 o 3, pues que estén cada 20 más o menos, ¿no? Aquí yo tengo que verificar que esta mi altura coincida con esta altura de la zapata. Esta altura yo la dibujo acá. Quiere decir cuál es mi altura de la zapata, ¿no? Y bueno, el refuerzo, como les había comentado. Entonces, por ejemplo, esta es una zapata pequeña, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una zapata grande, no sé, de unos 5 metros, 3 metros de un lado, una forma rara, y necesito un zapatón, ¿no? Y necesito colocarle, no tengo ahí mis columnas. ¿Cómo yo separo mi malla? Aquí, bueno, como es pequeña, puedo, ¿no? Amarrar mi malla a mi refuerzo de la columna. No tendría ningún inconveniente. Pero ¿cómo yo separo esa malla en una zapata un poco más grande? ¿No? En este caso deberíamos considerar burritos, ¿no? No se ven en el plano, pero ¿ustedes qué creen? ¿Debería colocarlos? ¿No? ¿Qué diámetro debería considerar para ese caso de burritos? Estimo 1, ¿no? ¿Qué espaciamiento además? ¿No? ¿Qué opinan? ¿No? Ahí por favor me van poniendo lo que considerarían o cómo ustedes lo consideran en sus proyectos, a ver si difiere un poco tal vez de lo que nosotros normalmente hacemos, ¿no? Y nos va a servir a modo de retroalimentación tanto de ustedes hacia mí como yo a ustedes, ¿no? Entonces, ahí por favor me van colocando sus comentarios, ¿no? Esto también vamos a tocarlo más adelante. ¿Deberíamos colocar burritos? ¿Qué diámetro tendría ese burrito? ¿Y qué espaciamiento? ¿Cada cuánto vamos a colocar esos burritos? Otro elemento en mi cimentación
son los cimientos corridos, como lo había comentado, ¿no? Son aquellos que, como vemos, no requieren de una zapata porque no van a soportar mucho peso, como es el caso de pequeños muros que se encuentran en un solo nivel, ¿no? Aquí podemos apreciar al cimiento corrido, ¿no? Y encima de, esta es la zona de mi cimiento corrido, y encima podemos encontrar el sobrecimiento, ¿no? Que es toda esta zona. Que en este caso corresponde a un muro externo porque está en la parte externa de mi cimiento, ¿no? Sería un muro, un sobrecimiento intermedio si lo tuviera aquí, ¿no? Pero en este caso está el extremo, ¿no? También observamos unas líneas de mayor grosor, ¿no? Que son las que corresponden al acero, y igual unos círculos negros que representan también el acero, ¿no? Es decir, que el sobrecimiento está reforzado con acero y está anclado en el cimiento a través de estas patas. Los círculos negros me representan al fierro perpendicular a esta sección, ¿no? Entonces yo hice un corte, ¿no? Y estos puntitos quieren decir que son fierros que van a ir a todo lo largo del cimiento, ¿no? Si lo viera aquí en planta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo este corte, el corte 26, que es el que estoy analizando acá. Entonces, yo me paro acá y veo que mi corte está mirando para allá, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Ok, mi muro está pegado a este lado y para el otro lado tengo, ¿no? El lado de 60, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, esos puntitos serían el acero longitudinal que va a todo lo largo de mi cimiento. Y estas líneas serían mi acero transversal, ¿no? Que va espaciado a esta distancia, ¿no? Este arroba me va a indicar a qué distancia va a ir, ¿no? En este caso, cada 20. Ambos van a ser de 3/8, ¿no? Espaciados cada 20. A ver. Creo que aquí también hay que verificar los niveles, ¿no? El nivel de fondo de este cimiento me indica que sea menos 1,60, ¿no? Y tengo que verificar este nivel acá. También me va a servir de guía saber la ubicación de mi nivel de falso piso para yo poder sobre generar mi nivel de fondo, ¿no? Guiarme para ubicarlo, ¿no? Además aquí me muestra, por ejemplo, un nivel de rampa, pero no me indica una altura. ¿Por qué? Porque esa rampa va a ir variable, ¿no? Entonces, este corte es en esta zona, pero no necesariamente tengo el valor de esta rampa. Por eso es que me aparece aquí variable y aquí también un nivel variable, ¿no? No va a ser uno solo, como en estos casos. Aquí tenemos otro elemento importante, que es la viga de cimentación, ¿no? Cuya finalidad es unir zapatas para distribuir las cargas, desplazamientos que pudieran haber, ¿no? En el plano la reconocemos por sus iniciales BC, ¿no? En este caso, porque significa la viga de cimentación. Como vemos, unen elementos, ¿no? En este caso puedo tener una cimentación acá y otra acá, y está uniendo esos elementos, ¿no? Y los mantiene alineados, ¿no? Deben mantener un mismo eje. Por ejemplo, esta viga, ¿no? Aquí vamos a ver las dimensiones que tiene. En este caso me dice que esta viga de cimentación tiene 40 por 1 metro. Entonces, este primer dato es el ancho y este siguiente dato va a ser la altura. Entonces, yo esto luego voy a verificar en mi plano de mi sección, mi elevación y mi corte. Entonces, aquí yo puedo verificar, por ejemplo, que mi viga de cimentación, ok, tiene 40 por 1 metro, ¿no? La verifico. En mi corte también tiene 40 por 1 metro, ¿no? Lo próximo a verificar es el refuerzo, ¿no? Que son estas líneas, el superior y el inferior, ¿no? Al no indicarme aquí una medida, debo considerar lo que me indique la especificación como gancho estándar, ¿no?
En este caso me indica, por ejemplo, que tengo 7 fierros de una en la parte superior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo debo distribuir esos 7 fierros en esta zona. Como tengo que buscar que haya separación adecuada entre barra y barra, ¿no? Mínimo debo respetar los 2.5 centímetros entre barra y barra. Esto me va a ayudar tal vez a generar un siguiente nivel de fierros, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 5 en mi primer nivel y en mi siguiente nivel acá en los extremos tengo uno y otro. Entonces todo esto me va a dar 7, que serían estos de acá. Para este primer nivel, a este primer nivel le llamamos capa, ¿no? La primera capa. Este otro nivel que generan este de acá y este de acá sería la segunda capa, ¿no? Entonces cuando vean, escuchemos, ¿no? Separación entre capas, ¿no? Se refiere a que este fierro con este de acá tienen que estar separados mínimo 1 pulgada, ¿no? O 2.5 centímetros. Aquí también voy a verificar que mi fierro inferior tiene 3 fierros de una, van a ser 3 fierros de una, ¿no? Y verifico en mi sección. Siempre tenemos que verificar lo que dice mi planta de cimentación, lo que dice mi detalle o desarrollo del elemento y la sección, porque aquí es donde se generan todas las incompatibilidades que encontramos en el día a día en un proyecto, ¿no? Ya al verificar yo puedo proceder a continuar y ejecutar, cortar mi barra, ¿no? Armar mis estribos, ¿no? No puedo continuar si es que alguna de estas medidas difiere, ¿no? Entonces, eso como una recomendación. Para yo entrar ya al desarrollo de mis columnas, que son los elementos estructurales principales que van a soportar el peso de las vigas y las losas y todo lo que se encuentre sobre estas y van a transmitir la carga a mi cimentación, decimos que estas columnas trabajan a compresión, ¿no? Como que las estuviéramos aplastando. Y en menor medida otros tipos de fuerzas, ¿no? En nuestro proyecto vamos a encontrar una serie de columnas y vamos a identificar las principales características. Siempre debemos encontrar las dimensiones, verificar las dimensiones, la altura, el tipo de columna, ¿no? Características del material, nudos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ya he verificado que mis ejes coincidan. Voy a empezar a diseñar o a hacer el detalle del acero de esta columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, voy a coger, ¿qué voy a utilizar aquí? Voy a utilizar el plano de cimentación, voy a utilizar mi cuadro de columnas, ¿no? Y también voy a utilizar dentro de este cuadro de columnas, a veces me mandan detalles, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? ¿No? Tengo que verificar que mi columna tenga, acá me indica, ok, primero, ¿no? ¿Qué concreto va a ser? Ok, eso me va a servir tal vez más adelante, lo vamos a ver. ¿Qué dimensiones tiene? Me dice 40 por 1,81. Ok, entonces yo esa medida la voy a verificar acá en el tipo de columna. Entonces, ok, me voy a ver el tipo de columna y me dice que es de 40 por 1,81. Ok, está bien entonces. Procedo. Entonces veo acá los fierritos, ¿no? Me dice que son 14 de 1 más 8 de 3/4. ¿Y ahora cómo voy a distribuir esos fierros? Entonces veo en mi sección, siempre debo tener una guía. Yo no puedo poner el fierro como crea que es, ¿no? Entonces siempre voy a tener una guía. Acá que me dice, tengo 8 fierros de 3/4, que serían el diámetro menor. Entonces acá justo me selecciona 8 fierros. Entonces aquí es donde van a ir esos fierros de 3/4. Y en los extremos irán 7 de una acá y 7 de una acá. Entonces ya he identificado yo mis fierros principales, ¿no? La posición donde van a ir, ¿no? Y ahora me toca identificar los estribos. Aquí me dice en el detalle que van a ser 6 estribos de 3/8, ¿no? Y a cierto espaciamiento. Entonces ahora yo voy a verificar que efectivamente tenga 6. Puede que acá me diga 6, pero en mi detalle tengo 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consulta RFI, ¿no? Para que me puedan dar la solución inmediata, ¿no? Entonces, ok, vamos a verificar esos 6 estribos de 3/8. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y veo que hay uno que es de borde, sería 6, ok. Entonces sí coincide, ¿no? Y esto lo hemos dibujado aquí arriba como para que se pueda apreciar de mejor forma
cómo va esa distribución de estribos. Hay que tener en cuenta que a veces los dibujos no son tan claros como estos, ¿no? Entonces, en una misma línea se ve todos los estribos, ¿no? Entonces, no se aprecia. Entonces, la forma para poder identificar es primero encontrar el gancho y poder guiarnos a partir de ahí, ¿no? Ok, para encontrar cuál es la forma de ese estribo. Y hay que tener en cuenta que en las columnas siempre se va a buscar que sean simétricos, ¿no? Como se puede apreciar acá. La ventaja en este tipo de columnas que no solamente yo reviso un nivel, sino tengo que ver cómo se desarrollan el resto de niveles. La ventaja en este caso es que la columna no cambia, ¿no? Su distribución va a ser la misma. Entonces, ya he identificado, ¿no?, mis refuerzos con el cuadro de columnas, ¿no? Acá, ahora yo quiero identificar cuál va a ser mi nivel. Entonces, el nivel yo lo voy a obtener de mi plano de arquitectura, ¿no? En el plano de arquitectura yo voy a identificar mis niveles de piso terminado, que yo tengo que verificar el nivel de piso terminado con mi nivel de falso piso, ¿no? Ya habíamos dicho que el falso piso es aquel al que le voy a dar el acabado, el contrapiso, ¿no? Entonces va a ser siempre 5 centímetros menos de mi nivel de piso terminado. Entonces esto me va a ayudar a identificar cuáles son mis vigas de techo, ¿no? Porque yo ya sé que tiene una cimentación y hasta dónde va a llegar. Entonces, esto me va a ayudar a darle los quiebres, ¿no? Estos anclajes al final, ¿no?, cuando termina, o identificar también las vigas para poder yo considerar mis estribos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estribamiento, la cantidad de estribos que debo colocar, ¿no? Entonces siempre debo considerar que esta distribución se considera tanto en la parte inferior donde nace mi columna hasta la parte superior a donde llega, ¿no? Toda la altura libre, se podría decir. Ahí yo tengo que distribuir mis estribos. Aquí, por ejemplo, ¿no?, ya hemos identificado, ok, que mi altura libre va a ser entre elementos que restringen el movimiento, ¿no? Tengo toda esta altura. Entonces, ahora, ok, ya he identificado mis estribos, mis dimensiones, mis fierros, pero ¿qué pasa si yo tengo una edificación, mi casa es de 4 pisos, ¿no? Entonces, el fierro de 9 metros no me va a llegar a alcanzar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empalmar. ¿Y dónde debo empalmar? La norma me indica que tengo que empalmar en los H sextos, que es esta figura que estoy mostrando acá, y esta figura es la que va a aparecer en mis especificaciones. Entonces, tiene que ser mi guía para este proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí me indica, ¿no?, y está claramente determinado que tengo que distribuir mi empalme. No puedo yo castigar todos mis fierros en una sola zona, ¿no? Y acá me indica, ¿no?, esa longitud de empalme que yo tengo que considerar, ¿no?, en función a cada diámetro, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 3/4 y 1 pulgada en mi columna, entonces, y sabía que mi concreto era 280, entonces yo tengo que utilizar estos valores de acá, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso. A veces nos guiamos y cogemos el primer cuadro, ¿no? Pero hay que verificar que el concreto que me habían dicho para mis columnas era 380, entonces yo considero esta tabla y con estos diámetros. Para 3/4 yo debería considerar 60 y para 1 pulgada 1 metro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que castigar? O sea, no tengo mucho espacio y tengo que castigar, no sé, todas mis barras en una zona. Ok, la norma me dice, ok, puedes hacerlo, pero no consideres esta medida. Tienes que castigar esa medida un 30% más. Aquí, por ejemplo, me indica un 30% más. Si en mi cuadro no me indica ese porcentaje, yo tengo que consultarlo al estructural. No me tiene que dar qué porcentaje tengo que castigar. No, hay columnas que a veces son tan pequeñas que mi empalme a veces ya se cruza con este otro, y al generar ese cruce estoy considerando que prácticamente mis barras ya se están castigando en ese pequeño tramo el 100%, ¿no? Va a depender, ¿no?, lo que el estructural me indica. Si es tal vez 5 o 10 centímetros, bueno, ¿no? Pero generalmente debería castigar, ¿no? Buscar como sea empalmar en otra zona, ¿no? Si es que también yo no puedo empalmar en esta zona, no sé, tengo una columna muy chica
y paso de esos H sextos, o sea, se pasa mi empalme, también tengo que castigarlo, ¿no? Y con el mismo porcentaje de castigo. Además, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que cambiar el diámetro, ¿no? Ok, mi barra de 1 pulgada, pasando en el piso 1 era 1 pulgada, digamos, y en el piso 2 ya voy a cambiar de diámetro a 3/4 todo. Entonces, me recomiendan hacer el cambio pasando el nivel, ¿no? Este nivel. Ya en el piso 2 necesito el cambio de diámetro, entonces recién en ese piso es que yo hago el cambio de diámetro. No puedo hacerlo antes, ¿no? Porque le estaría colocando menos fierro donde necesita que sea mayor. Entonces debo tener en cuenta eso y tener en cuenta que hay longitudes de empalme que me recomiendan en función a los diámetros. Si no tengo, por ejemplo, acá no me muestra para 3/4 para 1, debería consultarlo, ¿no? Esos datos me los tiene que dar obra. También aquí comentar que se vea mayor detalle los estribos adicionales en casos de zona sísmica, ¿no? Siempre colocamos estribos adicionales en nuestro cruce de viga con columna, que generalmente se maneja cada 15 centímetros. Esto por consideración sísmica. Nuestro país es sísmico, ya lo han visto, entonces siempre debemos considerarlo. No omitan esto, ¿no? La idea es que nuestras edificaciones resistan lo que tienen que resistir. Aquí quería mostrar, por ejemplo, hay algunos detalles que ya estamos considerando diferentes en nuestras placas. Las placas son como columnas más largas, tienen una sección mayor. Entonces, para poder restringir el movimiento de todo ese elemento, se generan núcleos o columnas en los extremos o medios, dependiendo de cómo se requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este suncho, que es el refuerzo horizontal de mi placa, está ingresando y generando su anclaje en mi núcleo, ¿no? Entonces, a simple vista yo podría ver que son el mismo detalle, pero tengo que poder percibir las diferencias que podrían encontrar entre uno y otro. Por ejemplo, la diferencia clásica aquí es el gancho, ¿no? Puede haber casos en los que a veces en obra por la premura no se aprecia mucho el detalle, siempre se recomienda verificar los planos antes de ejecutar, porque es muy importante que cumplamos. Esto, si yo lo hubiera, no sé, mi columna me pedía esto y yo lo instalaba así, no va a pasar, el supervisor no va a aceptar esa placa. Entonces es una observación. Y nosotros apenas detectemos esto, por más que sea un retrabajo, debemos solucionarlo, ¿no? O sea, la idea es que la vivienda sirva para lo que se ha diseñado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vemos esa placa un poco más grande. Aquí se ven los núcleos que les decía, ¿no? Que son las columnas que puede tener esa placa para poder confinarla, ¿no? Para poder asegurar que trabaje como un solo elemento, ¿no? Aquí me muestra que, por ejemplo, los refuerzos horizontales y verticales de esa placa van a ser de media, distanciados cada 25. Voy a tener un espaciamiento, una distribución de estribos. Aquí, por ejemplo, me dice que voy a tener 3. Como siempre buscamos que sea simétrico, vamos a tener 2 triangulares y 1 cuadrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya voy a tener un cuadrado y un gancho. Siempre la idea es amarrar todos los fierros. Entonces, siempre vamos a ver que hay estribos que van a tratar de confinar a todos nuestros elementos verticales. Aquí, por ejemplo, quiero mostrar que en el caso anterior, nuestra placa, si bien tenía sus núcleos y su distribución de estribos, eran cada 25. Entonces, generalmente nosotros siempre en zona de columna con viga vamos a tratar de confinar esa zona. Entonces, ¿cómo lo confinamos? Colocándole más estribo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una recomendación que hay en algunos planos. Nos indica, ok, tu estribamiento en tu placa te indica cada 25, agrégale en esta zona de 1 metro, tanto abajo de tu viga y arriba de tu viga, agrégale un estribo adicional entre sunchos. Sunchos son estos elementos horizontales de la placa. Además, también me recomienda, si mi placa es muy larga, ¿no? Hacer empalmes. A veces también hacemos empalmes por proceso constructivo, porque a veces cuando tienes ciertos detalles, quiebres en los extremos, es más complicado a la hora de instalar. Entonces,
obra nos puede pedir, ¿no? Hacer empalmes. Entonces, ok, en caso hagas un empalme en placa, considera mínimo esta separación, 1 metro, ¿no? Y considera estas longitudes de empalme para estos diámetros, ¿no? Lo ideal es, al igual que en todas las recomendaciones de empalmes, no castigar, no empalmar todos en una misma zona, ¿no? Y en caso tengas que hacerlo porque no tenemos otra opción, busca o consulta qué porcentaje de castigo se tiene que dar. Este empalme tendría que ser mayor para que pueda asegurar esa transmisión de una barra a otra. Y ya, bueno, para terminar la capacitación, quería comentar que como conclusiones podríamos indicar que los planos van a ser representaciones gráficas de un proyecto porque nos va a identificar todos los elementos y características importantes que tienen, los cuales debemos cumplir en obra. También los planos de estructuras nos ofrecen especificaciones de los diferentes materiales, así como de las dimensiones que debemos considerar y de las características del refuerzo para cada elemento estructural. Esta información es muy valiosa porque será nuestra responsabilidad la de leer e interpretar correctamente estos planos para que el diseño se construya tal cual se diseñó. En el reglamento se establecen los factores de diseño y parámetros importantes que nos indican qué debemos considerar según el tipo de cada estructura. Además, también recalcar que, como había comentado, según ley me indica qué información deben tener mis planos de estructuras, que eran especificaciones, planos de los principales elementos como la cimentación, columnas, vigas, muros, losas, ¿no? Y en caso de requerir estructuras especiales, o escaleras, cisternas, tanques, ¿no? También comentar que debemos tener en cuenta que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado determina la importancia de la información que tenemos en nuestros planos. Es decir, que frente a incompatibilidades entre los diferentes documentos del proyecto, el documento que va a prevalecer será el de los planos frente a un metrado o a un presupuesto, por lo que se debe tener siempre un buen nivel de detalle en nuestros planos y saber interpretarlo para evitar problemas posteriores durante la ejecución, ¿no? Bueno, espero que con esta capacitación puedan tener algunos conceptos un poco más claros sobre el tema de estructuras. Voy a ahora proceder a responder algunas de las preguntas que les había generado durante la presentación. La primera que quedó pendiente era con respecto a la pregunta de los recubrimientos en las columnas, ¿no? Si mi especificación me indica 4 centímetros y yo le quiero considerar 2 centímetros, ¿eso está bien? Pues la respuesta es no. Debo respetar lo que me indica la especificación y aún con más cuidado el tema de los recubrimientos porque debo buscar proteger el acero de la intemperie. Porque si falla o se corroe mi acero, mi estructura no va a resistir igual, ¿no? Entonces, mi respuesta sería no, no puedo variar mi especificación, no puedo modificar nada que me indique en mi especificación. Otra pregunta era con respecto al gancho de estribo de 3/8, ¿no? Por ejemplo, en un plano me indica 3/8, en mi plano de especificación me indicaba 3/8, el gancho de estribo para 3/8 a 13 centímetros, ¿no? Y 15 centímetros me indicaba para ese mismo diámetro en un desarrollo de una viga, ¿no? Entonces, quisiera saber qué respondieron. La respuesta en este caso es hacer la consulta al estructural, es generar nuestro RFI, porque a simple vista yo debo hacer prevalecer el detalle de la viga sobre la especificación, porque la especificación es la medida mínima que debo considerar. Entonces, al considerar, si mi especificación me decía que era 13, pero mi viga me mandaba un detalle de 15, entonces yo debería considerar el mayor, ¿no? Por seguridad. Entonces, hay mucho tipo de interpretaciones para este caso, por lo que se sugiere siempre generar un RFI, porque, ¿no? Para evitar tal vez problemas posteriores, ¿no? Con respecto a una siguiente pregunta sobre el tema que debíamos tener en cuenta en el proyecto, ¿qué debemos considerar cuando surgen incompatibilidades entre arquitectura y estructura? Por ejemplo, en el caso de ejes, que es el arranque de toda obra. Entonces,
¿qué debo considerar? Lo que dice los ejes de mi plano de arquitectura o los ejes de mi plano de estructuras, ¿no? En este caso, espero que hayan respondido que debemos considerar los ejes del plano de arquitectura. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el arranque o sea, mi primer inicio es mi plano de arquitectura. Con los planos definidos, yo mando a diseñar mis planos de estructuras. Entonces, si es que hay algún no sé, eje movido o corrido en mi plano de específicas de estructuras, yo debo comentarlo, generar la consulta para que el especialista que ha generado ese plano lo corrija, ¿no? O sea, si bien ya sé qué debo considerar, pero siempre tengo que mandar la consulta para que el plano se actualice y se genere una nueva revisión. No puedo trabajar con un plano y hacer otra cosa en obra, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Creo que otra pregunta era sobre los burritos y creo que esta ya es la última, ¿no? Con respecto a los burritos, ¿no? Si yo tengo una zapata grande, ¿no? Pero en mi plano no me indica que considere burritos. Yo debo considerarlos y cada cuánto debería considerarlos y qué diámetro. Bueno, en este caso va más a la experiencia, ¿no? Porque, claro, el burrito no es un elemento estructural, por eso es que no va a aparecer en nuestros planos. Es simplemente un elemento que nos va a servir, nos va a apoyar en la etapa de construcción. ¿Para qué se coloca el burrito? Para que pueda separar y aislar nuestra malla superior, ¿no? Entonces, ¿qué va a soportar el burrito? Va a soportar el fierro que se encuentra en la parte superior de mi zapata. Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomendamos utilizar? ¿Qué diámetro? Recomendamos utilizar un diámetro menor al diámetro de la barra que va a soportar, ¿no? Por ejemplo, si es de 3/4, que el burrito sea de 5/8, o si es de 1, que se use tal vez un diámetro de 3/4, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta también el tipo de cimentación. Yo tengo a veces, no solamente en zapatas, sino en losas de cimentación, este criterio, pero va a depender, ¿no? O sea, son propuestas que nosotros utilizamos y el espaciamiento puede variar. Ese burrito puede manejarlo a cada metro o a cada 1,50 m, ¿no? Generalmente, para todo lo que es burritos, manejamos el metro, pero como a veces se genera mucha cantidad de acero adicional, se puede manejar a 1,50 m. La idea es que pueda soportar la cantidad de fierro que va encima y la cantidad de personas que van a ir encima, que van a estar amarrando el material. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Se sugiere un diámetro menor, espaciado cada metro, ¿no? Pero sí o sí tenemos que colocar un burrito. Hay ya planos donde colocan, tal vez no un burrito, sino un gancho, pero siempre se adiciona un burrito en nuestra cimentación.